Bien, vamos a comenzar entonces esta nueva sesión de nuestro taller de confección y planificación de portafolio profesional. Hoy día iniciamos nuestra sesión número 8, de acuerdo al cronograma, donde nosotros hemos realizado un recorrido respecto de los contenidos que son de suma importancia cuando nosotros realizamos, ¿cierto?, el portafolio profesional. Dentro de los contenidos que nosotros hemos visto durante las clases pasadas, hemos visto la metodología, ¿cierto?, con la que se trabaja en portafolio. Hemos visto los conceptos de evidencia, reflexión y producto, sumamente básicos para cuando nosotros tenemos, ¿cierto?, una gran cantidad de información que tenemos que organizar, que tenemos que clasificar para la confección de mi portafolio profesional. Tenemos estudiantes, por ejemplo, que tienen dos proyectos en uno que deben presentar para su portafolio profesional. Por lo tanto, hay conceptos que son de suma importancia para que nosotros consideremos cuáles son los conceptos principales que tengo que considerar en la confección y la ejecución de mi portafolio profesional. También hemos tenido dos clases de apoyo con biblioteca, agradecida del aporte significativo que ha tenido nuestra biblioteca UCA Alameda, precisamente por la entrega de la información de las referencias en formato APA, donde hemos realizado también ejercitación respecto de cómo debemos citar correctamente dentro de nuestro portafolio profesional, porque recordemos que tenemos que tener una bibliografía para poder considerar la información que vamos presentando. Otro contenido también que hemos visto ha sido principalmente los tipos y redacción de los párrafos, cómo tengo que redactar un párrafo que va a considerar una idea principal, una idea secundaria, un párrafo donde voy a presentar el tema. También dar el orden de la coherencia y la cohesión textual, es decir, el uso de conectores precisos, organizados de acuerdo al orden y sentido que yo debo presentar cuando, por ejemplo, estoy confeccionando principalmente la introducción, el desarrollo y la conclusión del formato de mi portafolio profesional. También realizamos una tesina simple donde los estudiantes presentaron una organización básica de una tesina en la que también les sirvió como modelo principal para poder confeccionar el esqueleto del portafolio profesional que tienen que entregar este año, este semestre. También vimos macro reglas textuales para poder seleccionar información adecuada y precisa para la confección, ¿cierto?, de la información que yo voy a utilizar dentro de mi portafolio profesional. Toda esta información es de suma importancia porque a nosotros nos sirve para poner en práctica todos los elementos y ejes principales que tenemos que entregar en la confección, ¿cierto? Y la planificación de nuestro portafolio profesional. La clase del día de hoy va a estar enfocada principalmente a la importancia del vocabulario. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es principalmente comprender textos escritos, continuos y discontinuos, con variados propósitos en contextos sociolaborales. Además, reflexionar acerca de la importancia del vocabulario en el portafolio profesional. Los aprendizajes esperados son aplicar diversas estrategias para el correcto uso del vocabulario en textos continuos, discontinuos y mixtos. Vamos entonces con la activación de conocimientos previos. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? La clase anterior estuvo enfocada principalmente a la ejercitación de una serie de elementos que tenían que ver con, voy a compartir por acá, ejercitación de lo que fue la aplicación de las macro reglas,
donde teníamos este texto que hablaba acerca de la evolución de Spotify, el líder de la música en streaming. Era un texto que estaba compuesto principalmente por 7 párrafos, donde nos aparecía, ¿cierto?, lo que es la fuente, es decir, la referencia de donde yo saco la información. Y como podíamos ver, de acuerdo a la clase anterior, toda la información se encontraba organizada en cada uno de los párrafos de acuerdo a la clasificación del contenido que contenía cada uno de estos párrafos de acuerdo a la información. Luego de leer este párrafo, ¿cierto? Perdón, este texto, lo que teníamos que realizar era un resumen de cada párrafo que resumiera, ¿cierto? Valga la redundancia, que contuviera, que presentara la idea general y 2 ideas secundarias. Y la clase pasada estuvimos, ¿cierto?, ejercitando con nuestros estudiantes cuál era la idea principal, por ejemplo, del párrafo 1 y 2 ideas secundarias, de acuerdo a la información que fuimos realizando y la lectura guiada que fuimos generando con nuestros estudiantes durante la clase pasada. De esa forma fuimos aplicando, ¿cierto?, las macro reglas. Recordemos que eran 4 macro reglas, que eran la macro regla de la selección, la macro regla de la supresión, la macro regla de la integración y la macro regla de la generalización. Donde toda esta información, ¿cierto? Cuando yo establecía lo que era la selección, yo iba a elegir precisamente aquella información que a mí me sirve para poder, ¿cierto?, confeccionar la bibliografía o la cita que yo deseo integrar dentro de mi portafolio. Cuando utilizo la macro regla de la supresión, voy a dejar fuera o voy a borrar toda aquella información que en general no es relevante, por decirlo así de una forma coloquial, toda aquella información que a mí no me sirve. Integración es cuando yo proceso la información que establecí a través de la macro regla de la selección y por lo tanto la voy a procesar para poder integrarla, como dice la palabra, para poder eh, sumarla al contenido de mi bibliografía, como por ejemplo cuando yo coloco las citas dentro de mi portafolio y por lo tanto van a ser parte de la información que yo estoy, ¿cierto?, integrando, incluyendo, sumando a mi portafolio. Por otro lado, también tengo la macro regla de la generalización que tiene que ver en cómo yo entiendo, cómo yo proceso, cómo yo estudio el contenido que saqué de la macro regla de la selección. Por lo tanto, sé que esa información a través de una cita yo la tengo que ir colocando en lugares específicos. Cada vez que yo establezco una cita, sé que la información tiene que estar ordenada en párrafos específicos para que obviamente cumpla la función que yo deseo entregar a mi párrafo, a mi texto, a mi introducción, a mi desarrollo y a mi conclusión. Y sé también que aparte, ¿cierto?, de las macro reglas, siempre yo tengo que tener en consideración los siguientes elementos cuando voy a trabajar un texto que obviamente va a contener información importante para mi portafolio. Voy a tener la información que va a componer la introducción, el desarrollo y la conclusión. Por lo tanto, para poder conformar esta información, yo tengo que considerar primero que todo cuál va a ser el tema del cual yo voy a hablar dentro de mi portafolio, cuál va a ser la idea principal de este tema que yo quiero considerar en mi portafolio y cuáles van a ser las ideas secundarias. Recordemos que todo esto va clasificado de acuerdo al grado de información que yo estoy presentando dentro de mi texto
que el tema, ¿cierto?, va a ser lo que le va a dar sentido y orden al portafolio. La idea principal va a ser la idea que se va a desarrollar a lo largo del portafolio. Por lo tanto, toda la información que contenga mi investigación, yo tengo que hacerla en función de la idea principal. Y las ideas secundarias van a ser aquellas ideas que van a aportar, ¿cierto?, información que esté relacionada con mi idea principal o con mi tema. Y por lo tanto, no quiere decir que sean menos importantes de acuerdo a el tema y la idea principal que yo voy a presentar dentro de mi portafolio. Esto fue en general lo que nosotros vimos la clase pasada, información que fue bastante relevante porque, según lo que recuerdo la clase pasada, habían estudiantes que, eh, recuerdo que hubo un estudiante, creo que fue Hugo, que indicó que había mucha relevancia en cuanto a que por fin pudo entender los contenidos que él no había podido comprender durante su enseñanza media. Por lo tanto, había tenido una buena ejercitación en relación a los contenidos de comprensión de texto, principalmente aplicación de las macroreglas y poder identificar lo que es el tema, la idea principal y las ideas secundarias de un texto. Ahora, de acuerdo al contenido que nosotros veremos el día de hoy, principalmente, tenemos los recursos que existen para poder facilitar la comprensión de un texto. Y esto es sumamente importante porque para poder comprender los recursos, primero que todo tengo que entender cuál es la importancia del vocabulario que yo tengo que utilizar dentro de la información que yo estoy entregando dentro de mi texto. De esta forma, voy a compartir un video que tiene que ver precisamente con este tema. ¿Cuál es la importancia del tipo de lenguaje que yo utilizo cuando me comunico? Y principalmente, ¿cuál es la importancia, por ejemplo, de las palabras que yo utilizo cuando estoy comunicando alguna idea? Hola, querida Estrella, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es la importancia del vocabulario que yo utilizo cuando me comunico, por ejemplo, a través de un lenguaje coloquial? Por ejemplo, cuando ustedes tengan que realizar la exposición oral del portafolio, porque recordemos que tienen que hacer una presentación oral también. Y también, por ejemplo, cuando estoy presentando la introducción y precisamente la conclusión del portafolio, que son uno de los elementos en los que los estudiantes de repente tienen mayor grado de dificultad porque llegan a la conclusión, por ejemplo, luego de haber hecho un informe y no saben qué colocar. Generalmente las conclusiones son bastante reducidas y por lo tanto es súper importante saber qué información voy a colocar sin caer, por ejemplo, en la informalidad o en la reiteración de conceptos. Voy a colocar la siguiente cápsula. ¿Tienes sueño, Estrella? Es que ya estamos a sábado y como sabemos la próxima semana tenemos nuestra semanita de receso, así que con harto ánimo en nuestra clase de esta semana. ¿Se ve lo que estoy compartiendo, cierto? Ya voy a silenciar el micrófono para que se pueda escuchar y se pueda ver mejor. Muchísima atención con la información. La importancia del lenguaje y la comunicación. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características, requerimos del proceso de socialización, lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad, es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores.
Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos dos manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona. En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite. Como escribiría Ludwig Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ves, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos. Entonces, como hemos visto a partir del video, el hecho de que yo pueda comunicarme a través del lenguaje hablado o escrito tiene que ver por la influencia de un largo proceso que yo he estado viviendo como ser humano, ¿cierto? Como hablante, a lo largo de toda la formación, ¿cierto? A lo largo de toda mi vida, de acuerdo a el proceso de socialización que uno tiene. Tanto desde la primera infancia, por ejemplo, cuando nos contactamos con nuestros padres, ¿cierto? Y sabemos que el primer recurso que nosotros podemos tener para poder comunicarnos, por ejemplo, cuando somos pequeñitos, ¿cierto? Cuando somos bebés, es, por ejemplo, el llanto. Nuestra mamá sabe que nosotros, por ejemplo, tenemos hambre o nos sentimos incómodos cuando somos bebés porque lloramos. Y a partir de esta información nos estamos comunicando. Cuando vamos, por ejemplo, al colegio, cuando vamos al jardín, cuando somos pequeñitos, empezamos de lleno a tener este proceso de sociabilización, mediante el cual nosotros aprendemos a comunicarnos. Sabemos que, por ejemplo, para poder pedir algún elemento, yo no tengo que ir, ¿cierto? Y golpear al otro para que me pase, por ejemplo, el dulce, sino que a través del proceso de sociabilización que tenemos con otros seres humanos, vamos utilizando el lenguaje, vamos utilizando nuestro vocabulario para ir comunicándonos. Y de esta forma es cuando nosotros llegamos a esta etapa en la que estamos realizando este informe tan importante para nuestra vida de formación de educación superior, en la que nosotros finalmente tenemos que poner en práctica todo el recurso de comunicación que he tenido a lo largo de mi vida para poder llevarlo a la práctica, por ejemplo, como dije anteriormente, en la construcción de la introducción y de la conclusión. En este aspecto, es súper importante considerar los siguientes recursos que vamos a explicar el día de hoy. Tenemos como primer recurso eh, el primer paso súper significativo para poder conocer el tipo de palabra que yo voy a utilizar, por ejemplo, dentro de la introducción o dentro de la conclusión, es saber distinguir cuáles son las palabras más importantes que yo tengo dentro de un texto. A partir de esto, por ejemplo, Estrella, ¿cuáles serían las palabras más importantes que tú tendrías, por ejemplo, que considerar dentro de la confección de tu portafolio que no se te pueden escapar? ¿Te acuerdas que habíamos visto cuando hicimos la tesina simple? Vimos que ustedes podían conformar un glosario, ¿te acuerdas? ¿Y cuáles serían como las palabras que sí o sí tiene que tener tu glosario técnico, de acuerdo al tema que ustedes van a trabajar en su portafolio profesional? ¿O cuáles pueden ser, por ejemplo, los tres conceptos principales que tiene que tener tu portafolio profesional? Ya, perfecto, el hormigón. Bien.
¿Cuál otro sería el siguiente concepto? Los voy a colocar por acá. Hormigón. Lo voy a agrandar un poquito porque se ve muy chiquitito. Construcción, muy bien. ¿Ya? ¿Cuál sería el otro concepto? Proceso constructivo. Si yo tuviese que, por ejemplo, realizar una diferencia constructivo, ¿cuál sería la diferencia? Porque si yo soy una persona que no tengo idea respecto del tema que tú vas a tratar, ¿cuál sería la diferencia más significativa dentro de estos tres conceptos? ¿Qué tienen de distinto? Por ejemplo, ¿cómo yo podría definir hormigón? ¿O cómo podría utilizar, por ejemplo, una palabra que se parezca y que me ayude a definir hormigón? Tú de acuerdo a tu disciplina de ingeniería en construcción, ¿cuál sería como la palabra que se parezca más a hormigón? Dentro obviamente del glosario técnico, porque por ejemplo si yo busco, ¿cierto? En la Real Academia y coloco, no sé, por ejemplo, hormigón, definición, según la RAE, y me dice que la definición del hormigón es material que resulta, es decir, que es el resultado de la mezcla de agua, arena, grava y cemento o cal, y que al fraguar adquiere más resistencia. Si yo te pregunto, Estrella, ¿qué es la grava? ¿Qué es fraguar? ¿Qué me podrías decir tú respecto de ese concepto? La grava, ¿qué es? Ya, piedras, perfecto. ¿Y fraguar qué es? Fraguar es el proceso donde se cura el hormigón. Se le echa agua, perfecto. Eso es como para poder como diluir esa mezcla, ¿cierto? Para que no se fracture. No, nada que ver, ya viste, yo no tengo idea del concepto. Eso es lo que estamos tratando de buscar, ¿te das cuenta? Para que el otro pueda entender los conceptos que yo estoy entregando. Se le echa agua para que no se fracture después de que está listo. Entonces, de acuerdo a todos estos conceptos que se nos acaban de entregar como definición, ¿cuál sería entonces como la palabra, como el día y por una semana? Y toda la semana hay que estar colocándole agua después de que ya está listo el hormigón. Es como ir humedeciéndolo para que no se vaya quebrajando. ¿A eso es lo que se refiere? Sí, una vez al día, dependiendo de cómo esté el clima. ¡Wow! ¡Qué increíble! Eso de verdad no lo sabía. ¿Y qué pasa, por ejemplo, el clima? Si estoy en un clima húmedo, si estoy en un clima, por ejemplo, en el cual estoy en invierno y hay mucha humedad y está lloviendo. ¿Qué ocurre ahí? ¿No es necesario fraguarlo todos los días? Si llueve mucho, hay que cubrirlo. ¿Ya? O sea, que el agua, por ejemplo, de la misma lluvia, no serviría para poder fraguarlo.
Mira qué lindo el término fraguar. Claro, sí sirve, ya. Eso es lo maravilloso del lenguaje, ¿te das cuenta? Porque tú te vas, a partir del lenguaje, tú te vas imaginando todo el proceso. Eso es lo entretenido. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que entregar una palabra o un concepto similar a hormigón, para no decir, como muy académicamente, bueno, señores, yo les voy a presentar el hormigón. El hormigón es el material que resulta de la mezcla de agua, arena, grava y cemento cal y que al fraguar adquiere más resistencia. ¿Cómo podría buscar una palabra que sea como similar al hormigón y que sea más breve, más chiquitita? Porque obviamente dentro de la construcción de tu portafolio no vas a mencionar a cada rato, así como majaderamente, hormigón, 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 sino que, por ejemplo, yo puedo ocupar frases sinonímicas. Si yo coloco, por ejemplo, como frase o como palabra similar a hormigón, mezcla de varios elementos, me serviría como para poder definir o tener una concepción parecida o similar a lo que es el hormigón. Ya, muy bien, Estrella. Tendrías que buscar sustantivos de hormigón. Súper bien, muy bien. De construcción, por ejemplo. Si yo busco, de nuevo, en la Real Academia Española, ojo, que la RAE, rae.es, lo voy a dejar acá, www.rae.es, es la mejor fuente que tú tienes para poder entregar definiciones de conceptos. Y obviamente la puedes utilizar para poder citar. Ya, sí, mira qué maravillosa la Estrella. Siempre buscas sustantivos en tus informes. Eso es tan tremendamente importante porque de esa forma no vas a tener que estar repitiendo de la misma forma, ¿cierto? El concepto. Y yo busco lo que es construcción, según la RAE, me dice hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra pública. ¿Te das cuenta? Es decir, crear algo nuevo desde el punto de vista arquitectónico o desde el punto de vista de la ingeniería, que sería en este caso tu rubro, cualquier obra pública. Claro, porque por ejemplo, si yo voy a estar edificando un edificio, es público, ¿cierto? Si voy a estar edificando, qué sé yo, una iglesia, voy a estar edificando una plaza para, por ejemplo, orientada a la tercera edad, va a ser público. Tiene mucha relación. Ahora, si tengo que definir proceso constructivo, ¿cuál sería la definición o el sinónimo, como dices tú, más adecuado que yo puedo utilizar para poder definir proceso constructivo? Tú como especialista en el área, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo podríamos definir ahí proceso constructivo? Ya, suceso correcto de realizar una tarea. Perfecto. Bien, Estrella, muy bien. Oye, te felicito por la precisión en la entrega de esta información. Es súper importante poder tener claro cuál es el tipo de lenguaje o vocabulario que yo utilizo cuando me comunico. Súper bien. Entonces, el primer concepto o tips, por decirlo así, tengo que buscar palabras que definan y describan un fenómeno o un concepto, como por ejemplo hormigón, construcción, ¿cierto? O el mismo proceso constructivo. Tiene que ver con esto. Una palabra clave responde a las preguntas de qué es el hormigón, qué es la construcción, qué es el proceso constructivo, cómo es, por ejemplo, cómo es el hormigón, una mezcla, ¿cierto? La construcción, cómo es un proceso, ¿cierto?
¿Cuáles son sus divisiones? ¿Cuáles son sus propiedades? También tengo que buscar palabras que permitan poder explicar cómo se produce un proceso, un origen, una causa y cuál es el efecto. Por ejemplo, si yo voy a definir a ver, no, por ejemplo, a ver, como proceso constructivo, si voy a definir, por ejemplo, qué es el perímetro, ¿sí? ¿Cómo yo puedo definir o cómo se explica cómo se produce el perímetro? ¿Cierto? En palabras simples, ¿cómo puedo definir el perímetro de una construcción según tus conocimientos, Estrella? Ya, la suma de todos los lados. Perfecto. ¿Cierto? Por lo tanto, tiene que ver con la suma de de todos los lados que van a conformar el perímetro de mi construcción. Comparar y contrastar ideas, objetos o sucesos cuando yo voy a ocupar un concepto, ya que las palabras claves van a describir las diferencias y semejanzas entre las cosas. ¿En qué se parece un elemento con otro? ¿En qué son diferentes? Para poder, por ejemplo, explicar este concepto, yo podría decir cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el hormigón y un bloque. Y un bloque de cemento. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Nos damos cuenta que actualmente cuando se construyen edificios van subiendo, ¿cierto? Bloques apilados hacia arriba y que se van uniendo y van conformando, ¿cierto? El edificio, la estructura del edificio. Ahí yo puedo tener dos elementos completamente diferentes, por lo tanto, para poder definirlos, puedo basarme principalmente en qué se parecen, qué tienen en común, qué tienen de similar y cuáles son sus rasgos diferentes de acuerdo, por ejemplo, a su constitución, de acuerdo a su uso, etc. También tengo que buscar palabras que instruyen sobre cómo hacer o aprender algo. Las palabras clave dicen el paso a paso de las actividades que hay que realizar para poder lograr algo. ¿Cómo se lleva a cabo, por ejemplo, un buen hormigón? ¿Cierto? ¿Cómo se realiza una técnica o un proceso? Y también palabras que permitan poder jerarquizar los hechos. Por ejemplo, una palabra clave indica qué sucedió antes y después o qué es más importante, ¿cierto? ¿Qué es más importante? La gavilla, el agua, el cemento, ¿qué es más importante para poder crear el hormigón? Por lo tanto, puedo organizar los hechos, puedo organizar los elementos y por lo tanto puedo organizar el paso a paso de una función. Porque recordemos que dentro del glosario que tú puedes colocar de acuerdo al significado de las palabras que tú puedes ahí incluir, tú puedes colocar, ¿cierto?, cuáles son los procesos que puede llevar un concepto, una palabra que sea sumamente relevante. Las estrategias para poder comprender palabras nuevas. Primero que todo, me puedo basar en la morfología, es decir, en la unidad constitutiva de una palabra, es decir, de dónde viene, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Yo sé, por ejemplo, que morfológicamente, de acuerdo a la Constitución de una palabra, el tú con tilde es diferente al tú sin tilde, ¿cierto? ¿Por qué son diferentes? ¿Cuál es la diferencia que existe entre el tú con tilde y el tú sin tilde? ¿A qué se refiere el tú con tilde, Estrella? Si yo digo tú, la estudiante de ingeniería. ¿Me puedes responder esta duda? ¿Te das cuenta? Y yo digo, tu carrera es muy importante.
¿Cuál es la diferencia entre el tú con tilde y el tú sin tilde? ¿A qué se refiere? Ya, muy bien, Estrella. Pronombre, muy bien. ¿Y el tú sin tilde? Ya, perfecto. Muy bien. Es decir, el tú con tilde es un pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y tengo el tú sin tilde, ¿cierto? Que se refiere a un posesivo. Tu casa, tu carrera, tu mamá, tu bicicleta, ¿cierto? Por lo tanto, sé que de acuerdo a la morfología hay palabras que tienen, ¿cierto? Un orden, una constitución súper, súper distintas. Tengo también el valor del contexto, es decir, una palabra, cuando yo no sé el significado, sé que una palabra que está insertada dentro de un texto siempre va a tener palabritas alrededor que pueden estar entregando el significado de la información. Aquí tenemos un ejemplo que dice, a pesar de su reputación de holgazanas, las hienas son atractivas y valientes cazadoras. Incluso pueden atacar a animales de media tonelada. Y aquí yo puedo, de acuerdo al texto, decir que la definición de la palabra holgazán es floja y cobarde. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al decir activas y valientes cazadoras, si yo aplico el antónimo, me va a estar entregando, ¿cierto?, el contraste de activas y valientes. ¿Ya? Hay palabritas que pueden estar acompañadas por alguna imagen, palabritas que pueden estar acompañadas, ¿cierto? Por ejemplo, con otras palabras que funcionan como antónimos, es decir, palabras opuestas, y que por lo tanto te pueden estar entregando el significado. También, por ejemplo, a través de otros idiomas. En algunas ocasiones nosotros podemos utilizar palabras que sean similares. Por ejemplo, si yo te digo, Estrella, ¿qué tal si nos tomamos un break? ¿Qué sería un break? Y Estrella, te invito a que vamos de shopping. Estrella, ¿te parece si vamos al lunch? Porque de verdad tengo mucha hambre. Estas palabras raras, el break, el shopping, el lunch, el mall, ¿cierto? Son palabras que vienen desde otros idiomas, de otras lenguas, de otras costumbres. Sin embargo, nosotros hoy en día las hemos adquirido dentro de nuestro lenguaje y por lo tanto la hemos hecho partícipe. Y entendemos que, por ejemplo, que el mall es el centro comercial, sabemos que el break es un quiebre que yo puedo realizar en el minuto en el que me estoy haciendo algo, ¿cierto? Es un quiebre para poder después retomar, etcétera. Son palabras que pueden venir de otro idioma. El trekking, súper bien, Estrella. Claro, en vez de decir, vamos a caminar por el cerro, ¿cierto? Decimos, no, el trekking, ¿cierto? En el ámbito tuyo de la construcción, ¿cuáles son palabras, por ejemplo, que son extraídas de otros idiomas? ¿Hay alguna palabra que venga como de otro lenguaje? Ah, que te estaba preguntando que en el área de construcción, si acaso hay alguna palabra que venga como de otro idioma, no sé, que venga del inglés, del francés, del alemán, algo así. ¿Hay alguna palabra que venga como de otro contexto, de otro idioma? ¿O no hay? Son todas como, ya, el BIM. Perfecto. ¿Y qué significa el BIM? ¿Qué es el BIM? Es una sigla, ¿cierto? Como dices tú, una abreviación.
¿Y eso qué significa? Que yo he sabido también que el BIM es un software también. Es una metodología nueva de trabajo que está entrando en Chile. Ya, pero en inglés. Pero una metodología, ¿en qué aspecto? ¿Es un modelo de información de la construcción, según lo que dice acá en internet? Tampoco, chuta, ya. Perfecto. Porque aquí, por ejemplo, lo que googleé me dice que el BIM es un modelo de información de la construcción. ¿Cómo tendrías que definir qué es el BIM? Ah, aquí lo encontré. Building Information Modeling. Creo que así se pronuncia. Building Information Modeling. Significado y metodología. Eso. Ah, ya viste la chonté. Ya no estaba tan errada de acuerdo al significado. Mira, aquí te voy a enviar el link. Pero también es un software, ¿cierto? Es un software con el que ustedes trabajan en la construcción. Significado de BIM, Building Information Modeling. BIM son las siglas de Building Information Modeling, en castellano, modelado de información de construcción. Se trata de una metodología que permite a todos los profesionales que participan en un proyecto de construcción operar de forma colaborativa e intercambiar información en tiempo real, lo que hace posible acortar los tiempos de diseño, desarrollo, gestión y ejecución del proyecto. O sea, según lo que yo leo acá, es como una especie así como de WhatsApp entre los constructores, ¿o me equivoco? Donde ustedes pueden traspasar y compartir información respecto de alguna construcción o el proceso que están llevando a cabo, ¿o no? Oye, qué interesante esto, súper interesante. Y es una metodología que es obligatoria en algunos países desde el año 2020. Esto quiere decir que ustedes también tienen un curso de BIM. Aquí encontré incluso hasta un video del BIM. Ya. Oye, súper interesantes los términos, querida Estrella. Te das cuenta que tienes mucho concepto. Ah, perfecto. Ya. En el AutoCAD solo se puede trabajar en un archivo y luego se manda y todo trabajo a otro. Mira tú, claro, entonces ahí cumple como esa función, como de compartir lo que tú vas trabajando en el AutoCAD con otros ingenieros constructores. Qué entretenido, súper entretenido, Estrella. Te das cuenta, entonces, tienes que, dentro de tu portafolio tienes muchos conceptos que tú puedes ir trabajando, puedes ir conceptualizando. Súper bien. Entonces, si por A ese motivo no me funcionó ni la morfología, ni el valor del contexto, ni otras palabras, ¿cierto? Yo voy de inmediato al uso del diccionario como última herramienta, y lo cual también es válido. Siempre la fuente más confiable del vocabulario que yo quiero, por ejemplo, clasificar, eh, ocupa siempre fuentes confiables, como el de la Real Academia Española, RAE.es. Y de hecho, la RAE ahora está súper tecnológica, porque cuando tú ingresas, también eh, puedes establecer, por ejemplo, dentro de las categorías, ahí te aparece la opción para poder también colocar sinónimos y antónimos en relación a un término. Está súper tecnológica la RAE últimamente. Bien, entonces, vamos trabajando, por ejemplo, con estos conceptos estrella. Acá yo te voy a dejar para que podamos ejercitar. Por ejemplo, tenemos acá tres conceptos. Tenemos el concepto de sosiego, tenemos el concepto de metacognición y tenemos el concepto de politraumatismo. Te voy a dejar habilitada la pantalla para que tú puedas colocar
¿cierto? Acá en la pantalla, la definición de sosiego. Estás desde el celu, ya. Yo te ayudo entonces. No te preocupes. Voy a agrandar. Esto sí porque está muy chica la letra. Ahí. Sosiego. ¿Cuál sería la definición que tú le colocarías a la palabra sosiego? ¿Cuál sería la definición que tú le entregarías a este concepto? ¿Qué sería para ti el sosiego? A ver, ya, quedarse tranquilo. Ya, voy a colocar por acá. Tranquilo, perfecto como definición. ¿Cuál sería el sinónimo? ¿Cuál sería un sinónimo que yo le puedo entregar a la palabra sosiego? Como cuando éramos chiquititos y nos decían, oye, ya, pues Estrella, sosiégate. Daniela, sosiégate, quédate ahí sosegada. Ya, perfecto, no te preocupes. Quietud, calma, por ejemplo. Entonces, a partir de estos conceptos de sosiego, no te preocupes, ya. Sosiego, metacognición y politraumatismo. Son las palabras que yo tengo que definir y poder entregar, ¿cierto? Dos sinónimos a estos conceptos. Si yo voy, por ejemplo, a la RAE y busco, ¿cierto?, el significado de metacognición, acá me aparece que la metacognición es la autorregulación de procesos de aprendizaje. Y me dice que es la conciencia de los propios procesos de pensamiento dentro del aprendizaje. Esta sería como la definición. La voy a colocar por acá. Y dentro de este mismo proceso, me dice que, por ejemplo, el sinónimo más adecuado de la palabra metacognición, según la RAE, es la palabra conocimiento. Uy, ¿por qué no raya esto? Ahí sí. Se quedó un poquito pegado. Ahí salió. Es conocimiento. Ese sería, ¿cierto?, el sinónimo más adecuado para la palabra metacognición. Conocimiento, y me dice que también puede ser aprendizaje. Y tengo la palabra politraumatismo,
una palabra como bien médica, que tiene también un significado. Me dice, ¿cierto?, que politraumatismo, según la definición, dice que el politraumatismo es una variedad de lesiones, ¿cierto? Porque poli, ¿cierto?, es varios y trauma es una lesión. Es una variedad de lesiones en el cuerpo humano. Y por lo tanto, también como sinónimo, me dice que el politraumatismo em, es precisamente lesión, contusión, herida, fractura, hasta por ejemplo mutilación. También es un politraumatismo. Lo voy a colocar por acá abajito. Por lo tanto, si yo me quiero referir a alguno de estos conceptos, no es necesario que yo tenga que estar colocando a cada rato la misma palabra, sosiego, 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 sino que puedo decir quietud, calma, pasividad, ¿cierto? Metacognición, puedo decir que es un conocimiento, que es el aprendizaje. Politraumatismo, puedo decir que es una lesión, contusión, herida, fractura, dislocación, mutilación. Por lo tanto, este mismo ejercicio yo tengo que realizar cuando tengo una palabra, un concepto que yo sé que no puedo omitir, pero que tampoco lo puedo repetir a lo largo de un texto, sobre todo cuando voy a generar la introducción y la conclusión de mi portafolio profesional. Bien, ¿se entiende, cierto? Bueno, la Estrella ahí es especialista en buscar sinónimos a estos tipos de conceptos cuando vamos, ¿cierto?, trabajando lo que es la redacción. Bien, vamos cerrando entonces nuestra clase de hoy. ¿Qué aprendimos hoy día? Pero eso está bien, pues, Estrella, eso está súper bien, porque eso da cuenta de que tú eres bastante considerada respecto, ¿viste? Está súper bien, está súper bien, está súper bien. El hecho de que busques muchísimos sinónimos para un solo concepto, eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer, sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos una conclusión, que generalmente en una conclusión los estudiantes presentan, por ejemplo, medio párrafo, 2 líneas, y es como que, ¿qué aprendió este estudiante? No aprendió nada. O sea, solamente hizo un cortar y un pegar de la información y no aprendió nada. Entonces, eso está muy, muy bien, querida Estrella. Súper bien. Vamos entonces haciendo el cierre. ¿Qué fue lo que aprendiste o aprendimos el día de hoy? Media plana a una plana. Ya, la idea es que sea una plana, ¿cierto? La idea es que sea una plana para que sea una conclusión bien redactada. La próxima clase vamos a hablar acerca de eso, así que no me quiero adelantar mucho. Vamos, querida, vamos viendo qué aprendimos hoy día. Tenemos por acá, por ejemplo, la importancia del vocabulario para comunicarnos. ¿Qué más aprendimos hoy día? ¿Qué más aprendimos? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Ya, que el lenguaje es fundamental desde que nacemos, súper importante, Estrella. Cómo usar palabras adecuadas para no repetir conceptos, súper bien. Lo vamos a colocar por acá entonces. Muy bien. Y esto, por ejemplo, tú que eres mamá,
te hacen ruido, ¿cierto? Respecto de cómo se comunicaron tus hijos cuando empezaron con este proceso de sociabilización del lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál fue la primera palabra que dijo tu hijo? ¿Tú te acuerdas de ese momento en el que tu hijito, mamá, mira, fíjate, ¿te das cuenta? Eso ya es un proceso de sociabilización. Yo, paradojalmente, mi hijo mayor, la primera palabra que dijo fue papá. Fue papá. Estaba llorando. Ya, lo dijo llorando. Oh, qué lindo. ¿Te das cuenta? Son palabras que van a quedar ahí en nuestra conciencia del uso del lenguaje, tanto de nosotros como de nuestros hijos. Bien, súper bien. Bien, querida, entonces aprendimos varias cosas el día de hoy, principalmente en cómo tenemos que utilizar el vocabulario y cuál es la importancia del vocabulario cuando nosotros nos comunicamos. Tenemos por acá entonces, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Vamos a revisar la tesina simple que hicimos la clase pasada, antes pasada, y vamos a revisar también los documentos del portafolio profesional que ustedes tienen, ¿ya? Vamos a hacer ahí una revisión, por lo tanto, les voy a pedir que tengan, ¿cierto? Toda la información que ya hayan empezado a redactar, porque vamos a verificar cómo va la construcción, en qué podemos ir enfocando, qué podemos ir arreglando, cómo está la confección, cómo están clasificados los párrafos, etcétera. Vamos a ir viendo toda esa información. ¿Bien? El próximo, déjame confirmar. Creo que no, creo que no. Creo que no, pero tenemos que ver un horario en el que podamos recuperar esa clase, ¿ya? Así que yo les voy a estar escribiendo durante la semana para que estén súper atentos con esa información, porque claro, nos queda súper poco tiempo para que ustedes hagan la entrega del portafolio, así que tenemos que tratar de recuperar las clases que por a veces motivo, la semana de receso, como lo hicimos con la semana del 18, ¿te acuerdas? Tenemos que ver cómo poder recuperar esas clases. Oye, Estrella, y lo otro, te quiero requete contra felicitar porque tienes excelente asistencia, solo has faltado a una sola sesión, así que maravillosa la asistencia que has tenido. Comunícale a Hugo, como tú estás trabajando en el portafolio con Hugo, comunícale que la próxima clase que tengamos vamos a revisar lo que ustedes hayan adelantado de portafolio, ¿ya? Porque según lo que yo recuerdo, tienen que presentar el portafolio como la quincena, la última semana de noviembre, ¿o me equivoco? Algo así creo que me habían contado la última vez. ¿Ya? Así que ahí ponte en contacto con Hugo para que puedan, puedan tener esos documentos para que los podamos revisar. Ya, mándame un correo con esa información de la fecha para que vamos viendo cómo vamos adelantando los materiales. ¿Ya? Querida Estrella, queridos estudiantes, un abrazo gigante. Les voy a mandar un correo con el canal de YouTube donde están todas las grabaciones para que los puedan ver y por lo tanto así nos vamos, ¿cierto?, poniendo al día con la información. Gracias a ti, un abrazo gigante, cuídate mucho y descansa. Ya, perfecto. Querida, un abrazo gigante. Nos vemos. Descansa, que tengas un muy buen receso académico. Nos vemos. Un abrazo gigante.